Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre el capítulo 5 de la ley del IVA, que nos habla de la importación de bienes y servicios. Bueno, para empezar con el artículo 24, determinamos de acuerdo a la ley qué se considera importación de bienes o servicios. Para empezar con la fracción 1, esta es la más sencilla, nos menciona que esta es la introducción al país de bienes. También se considera introducción al país de bienes cuando estos se destinan a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila de exportación, de depósito fiscal para someterse a proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico. A este párrafo no aplica lo que serían las mercancías nacionales o a las importadas en definitiva, siempre que estas no sean consideradas como exportadas en forma previa para ser destinadas a los regímenes aduaneros mencionados. La fracción 2, pues esto menciona que es la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él, como sería una compra en línea de alguien de aquí de México a alguien de Estados Unidos que lo termina mandando para acá. La fracción 3 nos menciona el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país, que sería igual que la fracción anterior, con la diferencia que el uso del bien va a ser temporal. Y número 4, fracción, tenemos el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega se hubiera efectuado en el extranjero. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando trate de bienes por los que se haya pagado efectivamente el impuesto al valor agregado por su introducción al país. No se entiende efectivamente pagar el impuesto cuando este se realice mediante la aplicación de un crédito fiscal. Y finalmente la fracción 5 pues se refiere al aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a los que se refiere el artículo 14 cuando se presten por no residentes del país. Esta fracción no es aplicable al transporte internacional y los servicios a los que se refiere este artículo número 14 son, por ejemplo, el transporte de personas o bienes, el seguro, afianzamiento y reafianzamiento, mandato, comisión, mediación, agencia y asistencia técnica y transferencia de tecnología. Bueno, ahora vamos a hablar del artículo 25, en qué casos de importación no se paga impuesto al valor agregado. Fracción 1, las que en términos de legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. Fracción 2, las de equipajes y menajes de casa, que se refiere a la legislación aduanera. Esta pues viene siendo el equipaje que trae consigo el pasajero, así como menajes de casa que puede llevar él o su familia. Fracción 3, las de bienes cuya enajenación en el país y de servicios por cuya prestación en territorio nacional no den lugar a pago de impuesto al valor agregado cuando sean señalados en el artículo 2A de esta ley. Estas vienen siendo las que vimos al principio del semestre, que estaban exentas de IVA, que no pagaban, pues en este caso al ser importadas, pues no van a pagar impuesto al valor agregado. Fracción 4, las de bienes donados por residentes en el extranjero a la Federación, entidades federativas, municipios o cualquier otra persona que mediante reglas de carácter general autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fracción 5, obras de arte que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes siempre que se destinen a exhibición pública en forma permanente. Las de obra de arte creadas en el extranjero por mexicanos o residentes en territorio nacional que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes, siempre que la importación sea realizada por el autor de dicha obra. Fracción número 7, oro, siempre que su contenido mínimo sea del 80% del material. Fracción número 8, la de vehículos que se realicen en conformidad con el artículo 62, fracción 1 de la ley aduanera, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general. Fracción número 9, importaciones definitivas de bienes por los que se haya pagado impuesto al valor agregado al destinarse a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico, o de mercancías que incluyen los bienes por los que se paga el impuesto, siempre que la importación definitiva la realicen quienes hayan destinado los bienes a los regímenes mencionados.
No será aplicado lo dispuesto en esta fracción cuando el impuesto se haya aplicado con el crédito fiscal previsto en el artículo 28A de esta. Y ahora con el artículo 26 vamos a ver en qué momentos, dependiendo de las diferentes posibilidades, se va a considerar que se efectúa la importación de bien o servicio. La fracción 1, esta nos menciona que va a ser en el momento en el que el importador presente el pedimento para su trámite en términos de la legislación aduanera. Para la fracción 2, va a ser en caso de que la importación temporal se llegue a convertir en una definitiva. Para la fracción 3, que cuando se trate de los casos previstos en las fracciones 2 a 4 del artículo 24 que acabamos de ver, en el momento en que se paga efectivamente la contraprestación. Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se entenderá el momento en que se pague cada una. Estas vienen siendo las que eran consumidas por aquí en territorio mexicano, enviadas por gente del territorio extranjero. Fracción 4, en el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en el extranjero, va a ser en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación. Bueno, ahora para el artículo 27 vamos a ver cómo se calcula el impuesto al valor agregado dependiendo de cada instancia que se podría presentar. Aquí empezamos, pues para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles, se considera el valor que se utilice para los fines de impuestos general de importación, adicionando el monto de este último gravamen y el monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con el motivo de la importación. Por ejemplo, pues no sé, en el caso de la gasolina, que también paga un IEPS, el IVA lo calcularía sobre el subtotal de la gasolina y también del IEPS, y a partir de eso calculas tu IVA. Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquilas o exportación, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Para calcular el impuesto al valor agregado se considera el valor en aduana que se refiere a la ley aduanera, adicionando también el monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de que se tratara de una importación definitiva. Cualquier mejora que se le dio a esta, pues se le agregaría el valor en el que vamos a pagar. El valor que se tomará en cuenta tratándose de importaciones de bienes o servicios al que se refieren las fracciones segunda, tercera, cuarta y quinta del artículo 24, pues va a ser el que correspondería en esta ley por la generación de bienes, uso o goce de bienes o prestación de servicios en territorio nacional, según sea el caso. Y finalmente, con los bienes exportados temporalmente y que regresen al país con incremento de valor, este será el que se utiliza para los fines de impuestos general de importación, con las adiciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Entonces, cualquier mejora que se le dio a dicho artículo, pues el valor agregado sobre ese se va a calcular el cálculo del IVA. Ahora les hablaré acerca del artículo 28 de la ley del IVA, el cual nos menciona que los impuestos que se paguen por la importación de bienes no serán considerados como impuestos definitivos, serán impuestos provisionales. Cuando se importa un bien, se modula un pedimento en donde se especifica qué es lo que se está importando con sus respectivas cantidades, en base a los que se calculan los impuestos de importación y de comercio exterior y aduanas. En ese momento se tiene que pagar el impuesto, pero no es definitivo. Tu mercancía sigue en el extranjero en un llamado depósito fiscal. Una vez que se paga el pedimento con sus impuestos, pues se dirige al depósito fiscal para poder cruzar la mercancía, en donde existe un filtro que es una validación. Si te toca semáforo en verde, tu mercancía cruza sin ningún problema. Pero si te toca una revisión aleatoria, tienen que revisar que tu mercancía concuerde con lo que se esté pagando en el pedimento. Una vez que la autoridad lo libere, ya puedes cruzar tu mercancía. También puede ser que existan errores en el pedimento. Si llegara a ser la situación, se debe de emitir un nuevo pedimento que se denomina R1, el cual es un pedimento de rectificación en donde se corrigen los errores, se determina en su caso impuestos a pagar o pudiera ser a favor y se vuelve a validar y a repetir el procedimiento anteriormente mencionado para poder cruzar la mercancía y acreditar los impuestos. También menciona el artículo que en el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal,
para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de fiscalización. El pago será más tardar en el momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámite. Aplica lo mismo aun se trate de una importación temporal. El impuesto deberá cubrirse en el momento en el que se presente el pedimento. Ahora bien, cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto que esta ley establece mediante declaración que presentarán ante la aduana correspondiente. Y el impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar al acreditamiento en los términos y con los requisitos que establece la ley. No se podrán retirar mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado sin que previamente quede hecho el pago que corresponde conforme a esta ley. Ahora, el artículo 28A nos habla de las certificaciones. Las personas que introduzcan bienes a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración y transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico, podrán aplicar un crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del IVA que debe pagarse por la importación, el cual será acreditable contra el impuesto al valor agregado que deba pagarse por las citadas actividades, siempre que se obtenga la certificación por parte del SAT. Para poder obtener dicha certificación, las empresas tienen que acreditar que cumplen con ciertos requisitos que permiten un adecuado control de las operaciones realizadas al amparo de los regímenes mencionados, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano. La certificación que se menciona va a tener una vigencia de 1 año y va a poder renovarse siempre y cuando la empresa acredite que sigue cumpliendo con los requisitos para su certificación. El impuesto cubierto con el crédito fiscal previsto en este artículo no será acreditable. Y el crédito fiscal a que se refiere este artículo no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta. Las personas a que se refiere este artículo que no ejerzcan la opción de certificarse podrán no pagar el impuesto al valor agregado que por la introducción de los bienes a los regímenes aduaneros antes mencionados, siempre que garanticen el interés fiscal mediante fianza otorgada por la institución autorizada de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT. Ahora pasamos al reglamento. El artículo número 46 nos menciona que para efectos del artículo 24, fracción 1 de la ley, se considera introducción al país de bienes. Número 1. El retorno a México de bienes tangibles exportados definitivamente cuando se efectúe en los términos de la legislación aduanera. Y número 2. La reincorporación al mercado nacional de mercancías que se extraigan del régimen del depósito fiscal o del régimen de recinto fiscalizado estratégico en los términos de la legislación aduanera, salvo que ya se hubiera pagado el impuesto al destinarse las mercancías a los mencionados regímenes. El artículo 47 del reglamento menciona que para los efectos de los artículos 24 fracción 1 y 26 fracción 2 de la presente ley, cuando el proceso de transformación, elaboración o reparación de bienes importados temporalmente a que se refiere la legislación aduanera resulten desperdicios que se destinen a la importación definitiva, se estará obligado al pago del impuesto, salvo cuando los desperdicios deriven de bienes por los que ya se hubiera pagado el impuesto al destinarse a los regímenes aduaneros de importación temporal, para
para elaboración, transformación y reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico. El artículo 48 del reglamento de la ley del IVA menciona que para los efectos del artículo 24, fracción 5 de la ley, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios prestados por no residentes en él comprende tanto los prestados desde el extranjero como los que se prestan en el país. El artículo 49 menciona lo siguiente: para efectos del artículo 24, fracción 5 de la ley, no se considera importación de servicios los prestados en el extranjero por comisionistas y mediadores no residentes en el país cuando tengan por objeto exportar bienes o servicios. El artículo 24, fracción 5, nos habla de el aprovechamiento del territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, cuando se presten por no residentes en el país. Esta fracción no es aplicable al transporte internacional. El artículo 24 es el que nos hace la definición de que se considera una importación de un bien o un servicio para efectos de la ley del IVA. Ahora bien, este mismo artículo nos hace referencia al artículo 14, el cual define lo que es un servicio independiente. En el artículo 50 del reglamento de la ley del IVA dice lo siguiente: para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley, los contribuyentes que importan bienes intangibles o servicios por los que se deba pagar el impuesto, que en este caso sería el IVA, podrán efectuar el acreditamiento dentro de los términos de la ley en la misma declaración del pago mensual a la que correspondan dichas importaciones. Este mismo artículo 50 hace referencia de nuevo al artículo 24 de la ley, el cual, como ya lo mencioné anteriormente, este artículo define lo que se considera como importación de bienes o servicios, dentro de la cual se encuentran 5 fracciones. Ahora, el artículo 51 del reglamento de la ley del IVA dice lo siguiente: para los efectos del artículo 25 de la ley, no pagarán el impuesto por la importación de las mercancías a que se refiere el artículo 61, fracción octava de la ley aduanera, quienes residan dentro de las franjas fronterizas de 20 kilómetros paralelas a las líneas divisorias internacionales del país. Para esto hay que voltear a ver a la ley aduanera, la cual en su artículo 61 habla acerca de las exenciones y dice lo siguiente: no se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o a la salida del mismo las siguientes mercancías, en el cual establece una serie de fracciones. Lo importante aquí es la fracción octava, la cual dice que las que importen los habitantes de la franja fronteriza para su consumo, siempre y cuando sean de la clase, valor y cantidad que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante sus reglas. Un caso muy especial o un ejemplo práctico que podemos ver aquí es en el caso de nosotros, que somos residentes de ciudades que están dentro de esta línea divisoria. Cuando vamos a Estados Unidos y pues traemos con nosotros algún producto que no cruce los límites del SAT, el cual pues no tenemos que declarar para efectos de poder consumirlo. Para eso también hay que voltear a ver el artículo 25 de la ley del IVA, el cual solamente habla de que no se va a pagar el impuesto al valor agregado de algunas importaciones. Después tenemos el artículo 52 del reglamento de la ley del IVA, en el cual pues no hay nada más que agregar, pues este artículo ya ha sido derogado. El artículo 53 del reglamento de la ley nos dice lo siguiente: para los efectos del artículo 27, cuando el contribuyente haga valer algún medio de defensa en contra de las resoluciones que dicten las autoridades aduaneras, el impuesto se calculará tomando en cuenta el monto del impuesto general de importación y el monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se obtenga de los datos suministrados por el propio contribuyente, y la diferencia del impuesto que en su caso resulte la podrá pagar hasta que se resuelva en definitiva la controversia, con la actualización y los recargos correspondientes al periodo comprendido desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que éste se efectúe, debiendo en este caso garantizarse el interés fiscal en los términos del Código Fiscal de la Federación y su reglamento.
Este artículo solamente nos aclara en caso de que un contribuyente quiera aplicar algún medio de defensa. De acuerdo con el artículo 27, para calcular el impuesto al valor agregado en el caso de una importación de un bien tangible, se va a considerar el valor que se utilice del bien, más todos los gastos que apliquen, las demás contribuciones y aprovechamientos que generen a este bien tangible su importación. El artículo 54 del reglamento dice lo siguiente: para determinar el incremento del valor al que se refiere el artículo 27, el último párrafo de la ley, se considerará el valor de las materias primas o mercancías de procedencia extranjera incorporadas en el producto de conformidad con la legislación aduanera. ¿Qué es lo que dice el artículo 27, último párrafo? Dice que tratándose de los bienes exportados temporalmente y que sean retornados al país con un incremento de valor, este será el que se utilice para los fines del impuesto general de la importación. El artículo 55 del reglamento nos establece que para los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley, el impuesto que se pague en la importación de bienes tangibles se enterará utilizando la forma por medio de la cual se efectúe el pago del impuesto general de importación, aun cuando no se deba pagar este último gravamen. Este nada más nos distingue de lo que viene siendo el IVA por la importación y el impuesto general de importación, que se debe pagar dentro del mes que corresponde, aun cuando no se haya pagado el impuesto general de la importación. Y finalmente, el artículo 56 del reglamento de la ley nos establece que para efectos del artículo 28, el cuarto párrafo de la ley, los contribuyentes que hayan optado por pagar el impuesto mediante el depósito en las cuentas aduaneras de conformidad con la legislación de la materia, será acreditable hasta el momento en el que éste sea transferido a la tesorería de la Federación por la institución de crédito o casa de bolsa que se trate.